Mande. No te oigo nada. Gracias, mi amor, pero no, mi amor, te agradezco. Bueno, ahí voy. Ahí voy, mi amor. Oh, Padre, siempre ser amoroso y agradecido. Oh, Padre,
Ahí hizo eso del teléfono. Pero tienes que poner un límite que no salga.
hace la clase pasada. Pero no la hago toda. Yo sí la acabé. Entonces, les dije que les iba a mandar esa marcha para que puedan ellos estudiar. Digo, estuvo larga la clase, pero como todos podían quedarse. Al final siempre me estoy quedando con alguien, me quedo como si estuviera en el centro de un lugar. Cuando veo, sí. Ajá. Sí. Pero acá, por ejemplo, entramos y no platicamos. Nada de eso. Ok. Directo. Pues se suponía que era E4, era como platicar, ¿no? Sí, pero ya no es. Ya estoy. Ok, ¿se estudió? Más profundo. Hay un tema de cuadro que me gustaría que agreguemos por ahí. Tengo que empezar. Está hermosísimo. Ok, muy buenas tardes. Bendiciones. Aquí nuevamente, como cada jueves, un gustazazazo escucharles, pero no les oigo. ¿Puedo escuchar a alguien nada más para saber si está funcionando esto o no? Alguien que me, pero necesito oírles a ustedes. Alguien que me hable y que me diga hola. Hola, hola, Sofía, ¿cómo estás? ¿Me ves? ¿Me oyes? ¿Todo perfecto? Excelente, Claudio. Yo te oigo excelente y te veo excelente. Gracias, igualmente. Excelente, maravilloso. Muy bien, pues vamos a empezar para que nos dé tiempo y que nos acostumbremos a arrancar puntuales y que pueda ser yo más concreto en lo que quiero decirles y aprovechar muy bien el tiempo. Entonces, pues vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a disfrutar un momento en la presencia del Señor, porque dice la palabra, y esta es una promesa, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un deleite poder experimentar tu presencia, Señor. Muchas gracias por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos sentir tu presencia en nuestro corazón y conocerte, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos alegramos y te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Sí, Señor, que lleguen, Señor. Apresura los pies de los que vienen en camino, de los que están conectándose. Ayúdales, Señor, a conectarse. Permíteles que se puedan conectar y que podamos estar juntos compartiendo, Señor, tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. Cierra tus ojos, por favor. Es bien importante que podamos ser sensibles a la presencia de Dios, conocer su presencia, percibir su presencia, abrir nuestro corazón a su presencia, percatarnos de que Él está con nosotros. La presencia de Dios va a ser tu mejor compañero, tu mejor compañera de vida, tu mejor experiencia. La presencia de Dios es la fuente de vida. Y Dios dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Así es que el Señor está aquí con nosotros. Bienvenido a la presencia del Señor. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a esta reunión preparada para ti y para el Señor. Dale gracias al Señor por esta bendición, por esta oportunidad que tenemos de estar conectándonos con Él.
para que tú puedas percibir que es una realidad en tu vida. Esta verdad, la palabra es verdad, que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por tantas bendiciones que nos das. Gracias porque podemos deleitarnos en tu presencia y podemos compartir con otros, Señor, tu amor. Gracias porque un día nos compartieron a nosotros, Señor, y estamos ávidos, Padre Santo. Estamos ávidos por conocerte cada día más, por caminar contigo, por experimentar tu presencia. Estamos ávidos, Señor, por lo que tú vas a hacer en nosotros y a través de nosotros. Abre tu corazón, cierra tus ojos un momento, cierra tus ojos. Abre los ojos de tu corazón, ponlos en el Señor Jesús. Un momentito ahí. Abre tus ojitos y pon tus ojos en Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias por estar aquí. Dale gracias por todo lo que sientas que le debes dar gracias. Señor, no nos cansamos de darte gracias. Así como tú no te cansas de bendecirnos, Señor. Gracias porque nos das la sabiduría para compartir con otros. Gracias, Señor, porque tú eres real. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor Jesucristo, por haber resucitado, por haber sido fiel en obedecer a tu Padre, a nuestro Padre. Porque gracias a tu fidelidad, Dios te resucitó y estás sentado a la diestra del Padre y estás vivo. Y venciste a la muerte, Señor, eres nuestro campeón. Eres nuestro campeón, Señor, eres nuestro héroe. Eres nuestro Salvador, Señor. Eres nuestro Dios milagroso, Señor. Eres nuestro bendito Rey. Eres el que nos restauró. Gracias por tu obediencia, Jesús. Gracias por lo que hiciste, Señor, para que pudiéramos esperar todo lo que esperamos. Para que pudiéramos creer todo lo que creemos. Gracias por lo que hiciste para que pudiéramos recibir todo lo que hoy también recibimos de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo. Oro para que otros también te reciban, Señor. Oramos, Padre Santo, para que otros también te reciban. Pídele al Señor que otros también le puedan recibir. Pídele al Señor que te enseñe a compartir con otros lo que Dios te ha dado. Pídele que tus hijos le puedan recibir. Pídele que tu esposo, tu esposa, tus padres le puedan recibir. Muchas gracias. Sí, Señor. Oramos para que otros también te puedan recibir, para que otros puedan conocerte y puedan tener esta experiencia, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por los que estamos aquí en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Y vamos a comenzar. Ok. Bueno, pues la semana pasada comenzamos, digamos que nuestra primera lección realmente en el sentido, o el primer capítulo, para llamarle de otra manera, acerca de la palabra de Dios.
Dijimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y de ahí vinieron varios incisos, ¿verdad? Vimos el inciso A, que fue la Biblia es la palabra de Dios. El inciso B, que es el propósito de la Biblia, ¿verdad? Si se acuerdan, el propósito de la Biblia es darnos sabiduría para que por la fe podamos tomar la salvación. Luego vimos que la palabra de Dios nos permite entender. Luego en el inciso D, A, B, C y en el D, vimos que la palabra de Dios es un camino de prosperidad. Que Dios desea prosperarnos en todas las cosas. Y luego en el inciso E, vimos que la palabra de Dios trae sanidad al cuerpo. La palabra de Dios trae sanidad al cuerpo. Y ahí nos quedamos. Hoy nos toca terminar 3 incisos más acerca de la palabra de Dios. Y me emocionan mucho estos 3 incisos. Porque el inciso F, F de foco, es la palabra de Dios se hizo carne en Jesús. La palabra de Dios se hizo carne en Jesús. ¿Por qué estamos viendo esto, hermanos, amigos? Porque es bien importante comprender en qué nos basamos para creer, en qué nos basamos para tener confianza. No nos basamos en un libro. La Biblia en sí es un libro, pero no es un libro, es la palabra de Dios escrita, inspirada a los hombres por el Espíritu Santo. Entonces, dijimos en nuestra primera clase o introducción más bien, que 3 aspectos muy importantes son saber qué es el Evangelio, que incluye todo el mensaje de Jesús, saber quién es Jesús, y ahora esto que estamos viendo, la palabra de Dios. Yo quiero, con estos 3 aspectos específicos, estoy queriendo abrir esta experiencia para ti, para mí, que sea una bomba atómica que estalle en nuestra vida y transforme nuestra vida para siempre. Sé perfectamente que ese es el propósito de Dios, en hacernos volver a la imagen y semejanza para la cual Él hizo al hombre. Y para eso envió su palabra, su evangelio y a Jesús. Dios envió su palabra, el evangelio a través de Jesús, y Dios envió a Jesús. Y todo lo que hizo Jesús y todo lo que dice la Biblia se encierra en este enfoque, se encierra en este propósito, hacernos volver a la imagen, al diseño, a la semejanza de Dios, en la cual Él creó al ser humano. Y este es el propósito que Dios tiene para contigo, para conmigo, y por eso Él ha enviado su palabra. Y es el propósito que Él tiene para con el mundo. Y a través de este propósito y de este mensaje y de esta palabra, Dios ha dispuesto todos sus recursos, todo su poder, todo su corazón, sus oídos, a sus ángeles, a sus siervos, profetas, para cumplir con ese propósito. O sea que si tú estás interesado, quiero que sepas que Dios está interesado infinitamente antes que nosotros. O sea que Él, en lo que estamos hablando, Él va adelante. Podemos confiar plenamente. Por eso estamos estableciendo las bases de nuestra confianza, que es el mensaje del Evangelio, Jesucristo y la palabra de Dios. Ahora, hablando de la palabra de Dios, porque ella nos va a revelar todo acerca del Evangelio y de Jesús. Hablando de la palabra de Dios, hemos visto todos estos incisos. Y ahora sí, comenzamos con este primer inciso. Si es que lo encuentro, claro, porque ya no lo encuentro. Espérenme, a ver, ahí voy. ¿Tú lo tienes ahí, hijo? No, es que aquí lo tenía, pero
A ver, me lo voy a buscar rápido, amigo. Es que tengo dos anotaciones, uno con un índice y otro con todo el estudio. Y es que no le quiero picar aquí porque si le pico aquí se va a cortar la transmisión que estoy haciendo por Facebook. Siempre conéctate aquí, no te conectes en Facebook porque las personas que están conectadas aquí por Zoom tienen un pastoreo, una comunicación, una oración, una intimidad, un seguimiento. A veces podemos comentar por este medio y por Facebook es imposible. Entonces estamos transmitiendo por Facebook para que también nuevas personas puedan incluirse y saber de este curso para que puedan en un momento dado estar con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar aquí. Nos quedamos en... ok, inciso F, ¿verdad? Dijimos. Inciso C, inciso D, inciso E e inciso F. Ok, inciso F. La palabra se hizo carne. Fíjate qué tremenda importancia vamos a ver el día de hoy. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa el verbo de Dios? La palabra verbo viene del griego logos, que significa tratado, mente, pensamiento, palabra. Y al hablar del logos de Dios, nos estaremos refiriendo a la mente, el pensamiento de Dios, de un tratado de Dios que nos explica lo que Él quiere que conozcamos de Él. Ok, vamos a ir paso a paso. Hay muchas cosas que Dios nos habla a través de estos escritos. En un solo versículo de la palabra podemos encontrar un montón de verdades maravillosas. Aquí estamos leyendo Juan capítulo 1, versículo 1. Perdón, yo les dije versículo 14. Es versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Y después versículo 14 es el siguiente versículo que leí, que es Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Y bueno, esto algunos de ustedes ya lo saben desde hace mucho, ¿verdad? No es nada nuevo, pero es maravilloso, no dejará de ser maravilloso el hecho de saber que en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, Génesis quiere decir origen, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, también ese escrito de Moisés, escrito 2500 años antes, también inicia con estas mismas palabras. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Fíjate otra vez, en Génesis dice, Génesis 1, versículo 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese verbo, ¿qué verbo vemos ahí? El verbo crear. En el principio Dios creó. Y aquí en Juan dice, en el principio era el verbo. Para los que se acuerdan de sus clases de primaria, que teníamos sujeto, verbo y predicado. ¿El verbo qué era? La acción. El verbo es la acción. Entonces, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí dice, en Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y luego, analizando la etimología griega, esta palabra verbo
significa mente, pensamiento, palabra, tratado. Al hablar de este verbo, estaremos refiriéndonos a la mente y el pensamiento de Dios, de un tratado de Dios, un plano, que nos explica lo que Él quiere que conozcamos de Él. En la mayoría de los casos en que se encuentra la palabra verbo o logos, se traduce como palabra. Esto es lo que explica o lo que podemos escudriñar para entender cómo piensa Dios. ¿Cómo piensa Dios? Ustedes saben esa palabra que no me gusta nada, porque al conocer a Dios no me gusta esa palabra. La palabra ojalá, ¿verdad? Ojalá y Dios quiera. Ay, pues ojalá y Dios te oiga. Ay, sí, ojalá y Dios quiera. Es como una ilusión, ¿no? Ay, pues una vaga ilusión. No, para eso tenemos su palabra, para saber lo que Él quiere y no especular. En la mayoría de los casos, esta palabra logos se traduce como palabra, y esto significa, o lo que podemos escudriñar para entender cómo piensa Dios, sus deseos, su voluntad y lo que va a hacer. Lo que va a hacer. Y la razón, una de las razones por las que estamos empezando este curso de esta manera, y no me aguanto las ganas de decírtelo, porque eso es lo que más he querido decirte desde que pensé hacer esto, es que a Dios le podemos conocer como creador, como amor, como luz, como poder, como muchas cosas que hablamos de Dios. Al ver la creación, sabemos que hay un creador. Al ver una bicicleta, sabemos que hay un creador de bicicletas, ¿verdad? Al ver un juego, pues hay un fabricante de juegos. Al ver un piano, pues hay un fabricante de pianos. Al ver la creación, pues hay un creador. Pero a Dios también necesitamos conocerle. O más bien, principalmente, la manera más importante, única y real de conocer a Dios íntimamente es como Redentor. Y la única forma de conocer a Dios como Redentor, para ti y para mí, hoy es a través de su palabra. Porque en su palabra, Él ha comentado y nos ha hecho saber lo que va a hacer, su voluntad, y en su palabra atestigua desde Génesis hasta Apocalipsis de un Mesías que va a venir. Y la única manera de conocer a ese Mesías, que es el Redentor, es por medio de su palabra. Y hay cientos de profecías que dijeron que iba a venir un Salvador a la humanidad. Hoy en el año 2020 yo te estoy predicando, después de 2020 años de que nació Jesucristo, te estoy predicando de ese Mesías, porque todavía es súper importante que muchas personas, muchos de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, sean redimidos, que seamos redimidos, que seamos salvados. Y es bien importante conocer de manera objetiva y no de forma religiosa ni teológica, sino de manera íntima y práctica, saber que hay un Redentor de la humanidad que derramó su sangre para que le conozcamos. No me aguantaba las ganas de decirlo, muchas gracias. El Redentor. Sí, Dios es Dios, Diosito está en el cielo, Diosito es bien lindo, mira qué bonitas hizo las nubes y todo, pero no lo conozco. Mi madre está enferma, mi padre está enfermo, mi hermano está en una calamidad, mi familia, estamos sufriendo. ¿Dónde está ese Dios creador? ¿Dónde está? La única forma de conocerlo personalmente es a través de la redención que Él planeó, y esa redención está en Jesucristo. Y todo lo que habla de Él venía anunciado en la Escritura miles y cientos de años antes de Jesús, y ahora tenemos ese libro en nuestras manos, que es la palabra de Dios, a través de la cual podemos conocer a Jesucristo y podemos conocer a Dios como Redentor, porque para conocer a Dios como Redentor únicamente hay un camino y una puerta para conocerle. Se llama Jesús.
Se llama el Señor Jesucristo. Gracias a Dios, gloria a ti, Señor. Dale gracias a Él un momento. Dale gracias a Él un momento. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos conocerte a ti. Eres maravilloso. Eres hermoso, Señor. Gracias porque tú estás vivo y porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Recibimos tu amor. Recibimos tu espíritu. Si estás sintiendo su presencia, si estás percibiendo su paz, si estás sintiendo a Dios en tu corazón, dale gracias tú también. Dile gracias por acercarte a mí. Yo te recibo, Señor. Y también abre tus labios para hablar con Él. Y que sea tu corazón y la voz de tu corazón la que se alegre en Él. Que tu fe se desate, que tu boca, que tus labios se abran, que tu corazón se abra para hablarle y agradecerle al Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén, amén, amén y amén. Entonces, esta palabra logos se traduce como palabra. Puedes poner ahí logos igual a palabra. Un ejemplo de lo anterior está en Mateo 22, 29 y en Marcos 12, 24, en donde una secta llamada los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, le hacen una pregunta al Señor Jesús, queriendo demostrar que si realmente existiera la resurrección, sería un problema para Dios. En su respuesta, el Señor les muestra que sí había resurrección de los muertos y que Dios tenía todo resuelto para ese día y que el verdadero problema era la ignorancia que ellos tenían de las Escrituras y del poder de Dios. Jesús habla de la vida en el cielo y de Dios con conocimiento, seguridad y autoridad, porque Él, antes de vivir en la tierra, vivió en el cielo. No solo vivió con Dios y observó a Dios, sino que Él es Dios. Él es el verbo de Dios. Verbo implica acción y el Señor Jesús no solo predicó del reino de Dios, sino mostró y demostró su amor y su poder. Son Mateo y Marcos, ¿qué versículos? Mateo 22, 29. Ajá. Capítulo 22, versículo 29. Y Marcos 12, Ajá. versículo 24. Gracias. No, gracias a ti, Irán. Gracias a Dios. Oye, y bueno, finalmente, aquí empieza un tema que es impactante para muchos de nosotros, ¿no? Decir que Jesucristo es Dios. O sea, quiere decir que el que hizo las estrellas se hizo hombre como uno de nosotros y caminó aquí en la tierra. El que hizo el cielo. Estábamos viendo una serie que les recomendamos mucho. ¿Cómo se llama, hijo, la serie? The Chosen. The Chosen es la elección, ¿no? Chosen es el escogido. El escogido, la elección, The Chosen. Está en App Store, es gratuita. La pueden encontrar en App Store, en Google, The Chosen, y la ven en su celular, la pasan a la tele. Está padrísima, es sobre la vida de Jesús. Y bueno, ya después les platico más sobre la serie, pero es tremendo ver a Jesús ahí acostado en el campo cuando estaba preparándose para empezar su ministerio, cuando ya dejó a su madre, su padre falleció, dejó a su madre, caminó 15 días hasta llegar al Jordán, donde fue bautizado, pero no sabemos lo que hacía a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4, a las 5, o sea, cómo se iba a dormir, dormía él solo, estaba él solo, se acostaba ahí, veía las estrellas, se ponía a orar. ¿Dónde dormía? Él mismo decía que no tenía ni dónde reposar la cabeza. ¿Cómo comía? O sea, y es bien interesante saber que el que hizo el cielo y la tierra estaba ahí acostado y pasaba las noches igual que uno de nosotros. Y se levantaba y buscaba qué iba a comer ese día. Es bien interesante pensar que el que hizo el cielo y la tierra vino a hablarnos.
Y hoy ese mismo personaje, esa misma persona, ese mismo ser, envió a su, bueno, hoy no, ¿verdad? Pero hoy nos está hablando. Envió a su espíritu hace 2000 y tantos años, 2010 y tantos años. Envió a su espíritu y hoy nos está hablando. Y nos da testimonio. Y hace milagros. Esta noche, Hiram, que está aquí con nosotros, ¿verdad, Hiram? Estamos bien emocionados. Recibiste un testimonio durante esta noche. El Señor hizo una obra en tu vida, ¿no? Sí, claro. Sí, nada más menciónalo, por favor. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Híjole, pues yo estaba muy enfermo de esas cosas que uno se deja pasar meses, quizá años, y uno no se atiende. Yo traía una inflamación de próstata tremenda, no podía hacer del baño, o sea, es horrible, o sea, y toda la noche estaba peleando con eso. Es como un estreñimiento, pero tapón, o sea, brutal. Y un par de noches no dormí, o sea, de plano no dormí, me desesperé. En serio, que es tanta desesperación que me daban ganas de casi suicidarme de tanto sufrir. Pero bueno, yo estuve orando mucho, Susi estuvo orando mucho, lo puse en el grupo. Todo apuntaba que ayer en la noche mi noche iba a ser peor que las que he pasado. Y sin embargo, no obstante, me estuve parando cada hora a ir al baño, pero eso no importó porque pude dormir, o sea, ya pude dormir, me sentí mucho más tranquilo. Y la verdad es que no fue tanto tema de medicamentos, fue porque ni siquiera habíamos conseguido todos los medicamentos. Además, un temor que te da con eso es que venga el famoso cáncer, ¿no? Que sea un tema de cáncer de próstata, que es espantoso, ¿no? No fue cáncer, los niveles no llegan a ser cáncer en los estudios. Entonces, bueno, son obras del Señor, porque eso no es de la mano humana. ¿Los estudios te entregaron los resultados hoy o cuándo? Me los dieron ayer, pero yo apenas los entendí hoy. Apenas hoy. Gracias a Dios. Bueno, pues ayer en la reunión de oración que tenemos los miércoles a las 7, Hiram nos puso ahí, les pido que oren por mi salud, tengo este padecimiento, por favor, así como sufriendo, y le damos muchas gracias al Señor porque Él va a seguir sanándote. Y además, bueno, Hiram está iniciando de una manera nueva y diferente una relación con Jesús. Está muy involucrado con la palabra de Dios ahora, hace unos meses, o no sé cuánto tiempo ya será Hiram, pero hace poco tiempo, y está muy dispuesto. Entonces, es bien importante esto. También hoy en la mañana, otra amiga, persona amada, querida, que se llama Carmen Negrete, me compartió que Dios ha estado obrando en su casa, que ella ha estado poniendo las manos sobre su pareja, ella está orando para que Dios obre en su casa, y dices que sentía mi mano bien caliente, y mi pareja, o sea, se van a casar Dios mediante, mi pareja pues se sintió súper bien, entonces él está dándose cuenta, y luego oré por otra persona y puse mi mano y sentí la mano bien caliente, y esta persona también se sintió de maravilla y Dios obró. Y le digo, Carmen, lo que pasa es que tú estás siguiendo adelante y Dios te está permitiendo, gracias a esa permanencia y esa constancia, Dios te está dando la fe y la experiencia. Porque si tú no siguieras adelante no podrías tener estas oportunidades, ¿no? Por eso seguimos adelante caminando en el Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos enseñe, que nos permita caminar con Él en lo que Él quiere hacer y que podamos ser sensibles a Él para que las cosas se hagan y se digan como Él quiere. Porque esto es del Señor, la palabra es del Señor, la obra es del Señor, Él es el dueño y amo, y Él es bendito y Él es bueno. Entonces vamos a continuar aquí con el estudio. Queríamos dar este breve testimonio también, pero vamos a continuar aquí hablando estamos diciendo que Él es el verbo de Dios. Verbo implica acción, y el Señor Jesús no
solo predicó del reino de los cielos, sino mostró su amor, el amor del reino de los cielos y su poder. Y su poder sigue manifestándose hoy en nosotros a través de su palabra. Yo tengo una pregunta, Claudio. Adelante. Dices que, o sea, estamos hablando del verbo y que se hizo carne porque vino Jesús. Pero cuando, por ejemplo, ahorita que mencionan el Espíritu Santo y todo eso, ¿el Espíritu Santo es parte del verbo o qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Vamos a ver muchos temas. Hay muchos temas que vamos a ir aprendiendo. De hecho, el tema del Espíritu Santo, digamos que es el primer tema cuando terminemos este curso. Porque para poder conocer al Espíritu Santo, primero necesitamos conocer a Jesús. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo enviado por el Padre gracias a Jesús. El Espíritu Santo nos lo da Jesús. Jesús nos bautiza el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se tuvo que ir al cielo para que pudiera venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, así como Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y es el que está aquí con nosotros ahorita. Es el viento de Dios, su inspiración. Así es que todo lo que tú te estás relacionando con Dios hoy día, en el nombre de Jesús te relacionas con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Es quien inspiró las Escrituras. Y lo vamos a estudiar en las Escrituras todo lo que Dios quiere enseñarnos acerca del Espíritu Santo. Pero estas sanidades y estos milagros que ocurren hoy día en la vida de las personas son por el Espíritu Santo de Dios, quien se mueve en la palabra y a través de la palabra que glorifica a Jesucristo. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas distintas. Lo vamos a ver enseguida. Enseguida lo vamos a seguir tocando enseguida, porque además hay muchísimos temas. Y yo iba a decir hace un ratito, muchos de ustedes, muchos de nosotros queremos saber, aprender y conocer muchas cosas. Y está padrísimo y es muy bueno, porque la palabra de Dios nos enseña acerca de cada una de esas cosas que nos gustaría saber. Pero Dios nos quiere ir mostrando y enseñando en un orden como si estuviéramos construyendo un edificio, que vamos a empezar por unos cimientos y unas bases. Y después va a ir mostrando y va a ir construyendo en nuestro entendimiento lo que es la mente de Cristo. ¿Ok? Bueno. Gracias. Oh, gracias a Dios. Entonces, la carne, estamos viendo ahorita este inciso que se llama, la palabra de Dios se hizo carne en Jesús. Entonces, la palabra es el verbo. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. El verbo es el logos y el logos es la palabra. Ahora, la carne, lo humano, nunca podrá entender ni hablar de Dios ni de lo espiritual. En las Escrituras se nos muestra cómo la palabra carne y la palabra espíritu tienen dos naturalezas muy diferentes en visión, en capacidad y forma o manera de alcanzar algo. Es decir, un ángel que es espíritu y un hombre que es carne, humano, ven todo desde puntos de vista o perspectivas muy diferentes, teniendo también necesidades y capacidades muy distintas, siendo lo humano muy inferior en capacidad y poder. Por esto encontramos en la Biblia que lo espiritual tiene una influencia muy fuerte sobre lo físico y puede llegar a gobernarlo para bien o para mal. Puede informarle la verdad
o la mentira. Esto es porque hay un mundo espiritual dirigido por Dios a través de ángeles de luz y otro dirigido por Satanás que representa las tinieblas. Este mundo espiritual de ángeles y demonios es real. No solo existe en El Señor de los Anillos y en Star Wars y El Exorcista. Y los demonios son reales, el diablo existe. Jesucristo vino a desenmascararlo. En Efesios 2, del 2 al 3, en Colosenses 1:13 y Efesios 6:12, Daniel 10:12 y Hebreos 1, del 13 al 14, vemos que el hombre básicamente, por su naturaleza carnal, no puede comprender lo espiritual, como se le muestra a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 6, donde se le enseña que con un enfoque humano no podrá entender lo espiritual. El que le está enseñando aquí en Juan capítulo 3, versículo 6, a Nicodemo, que es un maestro de la ley, un hombre de 80 años, ya anciano, que ya aprendió, ya vivió, ya leyó, era un sabio. El Señor Jesucristo le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No vas a poder ver el reino de Dios, ni entrar en él, ni siquiera verlo, si no naces de nuevo. Entonces, él dice: ¿cómo voy a tener que entrar otra vez en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Jesús le dice: si te explico las cosas terrenales y no las entiendes, menos vas a entender las celestiales. O sea, imagínate qué lección para este hombre que podrían haber catalogado como maestro de aquella época, un rabino, un hombre sabio de aquella época, que Jesús le estaba dando una revolquiza tremenda, porque el principio de lo que le enseñó a Nicodemo, y podemos aprender hoy nosotros, es que lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo natural a lo natural. Que las cosas humanas se acomodan a lo humano y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Pero la palabra en todos los versículos que te di antes, Efesios 2, del 2 al 3, Colosenses 1:13, Efesios 6:12, Daniel 10:12, Hebreos 1, del 13 al 14, la palabra nos está enseñando ahí que hay una influencia espiritual sobre lo humano y sobre lo natural y sobre lo carnal. Hay una influencia del espíritu para bien o para mal, por parte de Dios o por parte de Satanás. Entonces, Corintios 2, versículo 13, dice que para un hombre basado en una mente con enfoque natural o físico, lo espiritual es una locura. Y la razón de esta situación es porque él está en tinieblas, tal como se muestra en Efesios capítulo 2, versículo 3. Y aún más, le es difícil entender lo espiritual porque las tinieblas llevan la mente a lo carnal. Las tinieblas llevan la mente a lo carnal. Las tinieblas es donde habitan muchos demonios. Hay gobernadores de las tinieblas. Los demonios, los gobernadores de las tinieblas gobiernan esos espacios donde no hay luz. Y la palabra tinieblas también tiene como sinónimo en el diccionario Larousse, la palabra tinieblas es ignorancia. Entonces también la ignorancia es un error y también la ignorancia puede gobernar tu vida y el diablo ahí puede jugar y hacer lo que quiera con nosotros. Por eso es muy importante venir a la luz y conocer la luz. Dice la palabra en Juan capítulo 1 que Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En 2 Corintios 12, versículo 2 al 4, dice la Escritura: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo
o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Segunda de Corintios 1, versículo 20 al 21. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Esta escritura nos dice que si un hombre subiera al cielo y oyera las palabras que se hablan ahí, ni las entendería ni las podría expresar. Jesús, su carne de Jesús, su cuerpo, su persona humana, vino a enseñarnos lo que es espiritual. Y termina diciendo el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, en 1 Corintios 1. Y luego en 1 Corintios 1 al 30, dice, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo sabiduría. A quien Dios hizo sabiduría. Es decir, que la sabiduría del cielo, de lo espiritual, Dios nos la muestra a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro maestro. Él nos enseña lo que hay en el espíritu, lo que no puede entender nuestra mente humana, nuestra mente chiquita. Cristo nos da esa sabiduría. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, dice, por lo tanto... Perdón. La anterior, 1 Corintios, del 1 al 30, pero... 1 Corintios 1, versículo 30. Ok, ya. Dice, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo sabiduría. Discúlpenme si lo mencioné mal, perdón. Entonces, luego Hebreos 10, del 5 al 7, dice, por lo tanto, entrando en el mundo, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Jesús es el verbo de Dios, el logo de Dios. Él vino, otra vez, dice así, entrando en el mundo, dijo Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí, como en la palabra estaba escrita. Jesús es el verbo, la palabra, el logos de Dios. Como estaba escrito en el logos, Dios le preparó un cuerpo para ser sacrificado. Él vino a vivir y mostrar el pensamiento y la mente de Dios en la palabra. Y la mente de Dios. En la palabra encontramos revelado a Jesús y en sus actitudes, acciones, palabras y pensamientos. Vemos mostrado lo celestial, la mente de Dios a través de su carne. Conocer al Hijo del Hombre, Jesús, es ver la naturaleza de Dios operando en el hombre. Conocer a Jesús es ver la sustancia de Dios a través del hombre. El hombre, el Hijo del Hombre, Jesús. La actitud de Dios, el comportamiento, las acciones de Jesús. Es ver operando la naturaleza de Dios en el hombre. Y eso es lo que Dios va a hacer en nosotros. Pero ahorita lo que estamos estableciendo es que Jesús es el verbo y el verbo se hizo carne. Ahora vamos al inciso G, que es Jesús y el Padre uno son. Jesús y el Padre uno son. Aquí hay algo bien fuerte que quiero comentar, sin salirme mucho, ¿verdad? De lo que estamos diciendo. Es que cada uno de nosotros, como dice aquí, nosotros tenemos una mente natural que piensa en las cosas naturales o terrenales, y a nuestra mente natural o a nuestra mente terrenal
le resulta una locura pensar en todas estas cosas, que Cristo es Dios y que Cristo hizo el cielo y la tierra y las estrellas, cómo ese hombre, cómo hizo las estrellas, o sea, no podemos comprenderlo, ¿verdad? Pero cuando la luz de Dios, la sabiduría de Dios, nos muestra todo su plan, en su cuerpo, en sus acciones, en su naturaleza divina puesta en un hombre, cuando oímos el Evangelio y toda esta historia y todo este mensaje para salvar a la humanidad, donde este Salvador viene a confrontar el pecado, a vencer el pecado, a vencer la oscuridad, a quitar las tinieblas para traer luz. Entonces sucede algo en nuestro interior, y es el hecho de que sin Cristo y sin Dios, con nuestra vida, sin haber conocido a Jesús, lo que teníamos era una tradición, una cultura o una religión donde nos enseñaron que Diosito nos ama y que todos somos hijos de Dios. Y jamás nos llevaron a conocer a Dios íntimamente, a que Dios hiciera un milagro por tocar nuestro cuerpo y nos sanara, nos diera paz, perdonara nuestros pecados, nos diera la certeza de que tenemos vida eterna y de que al morir iremos al cielo, nos diera evidencias de nuestra salvación. Pero tenemos en nosotros teníamos un conflicto en nosotros, y es el pecado, y es el ego, y es la carne, y esa mente natural incapacitada para comprender o entender o creer en Dios. Entonces yo recuerdo que en medio de esa humanidad, ya en el discipulado teológico y toda la cosa, un día soñé que estaba en casa de mi papá, y que en casa de mi papá yo empezaba a gritarle a Dios, o sea, a llamar a Dios, 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 quiero hablar contigo, Dios, te necesito, Dios. Y yo escuchaba que yo mismo decía, le hablo a Dios y me contesta Jesús. Pues es que yo quiero hablar con Dios, no con Jesús. Le hablo a Dios y me contesta Jesús. Pero es que en mi ego, en mi yo y en mi carne, yo era el hijo de Dios. Yo era el consentido. Yo era el que Diosito lo tiene que cuidar. Pero cuando comprendo quién es Jesús y me doy cuenta que Él es el yo soy, que Él es el que pagó por mis pecados y que yo no era digno de que Dios me respondiera y me recibiera por cuanto Dios es santo y yo no era santo. Al comprender en este sueño, me di cuenta que mi yo tenía que morir, que yo no era capaz ni digno de merecer que Dios me hablara y que tuviera una relación conmigo ni de que me respondiera. Por eso mucha gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué no nos responde? ¿Y por qué Dios no hace nada en este mundo? ¿Y por qué Dios permite tantas cosas? Porque hablan o hablamos desde nuestro yo y desde nuestro ego, desde una oscuridad y desde una ignorancia que nos hace pensar que Dios debería de responder a este changarro. ¿Por qué no hace nada? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué clase de Dios? O sea, nuestros pensamientos y nuestros criterios son tan pequeñitos que quisiéramos tronarle los dedos. ¿Qué clase de Dios es este? Y hay quienes podemos llegar hasta enojarnos. Hay quienes se enojan, ¿no? Hay quienes dicen que no creen en Él por eso. Sin embargo, cuando conocemos la verdad, cuando Dios nos ilumina y conocemos la verdad, lo primero que sucede es que reconocemos nuestro pecado y nuestro error. Pero bueno, vamos a continuar. Era algo que también quería decir y lo dije.
Claudia, tengo una pregunta. Cuando dices tenía que morir para conocerlo, ¿a qué te refieres con morir? Porque textualmente no te moriste, ¿no? Pero, o Tenía sea, que morir a mi ego. Tenía que reconocer que mi yo se engrandece y se enorgullece y está engañado, creyendo que Dios es el culpable, que los demás son culpables, que los demás deberían de hacer y no hacen. Y no reconozco que yo estoy en un error, porque el yo está engañado y se cree que es Dios. ¿Y qué crees? Todos tenemos un yo. Y ese es el yo, ese es el engaño de Satanás que Adán y Eva recibieron en el momento que comieron del árbol del bien y del mal, donde ahora la fuente de conocimiento es el bien y el mal. Pues esto está bien y esto está mal, entonces juzgamos que Dios está mal. Si Él hizo el mundo, ¿por qué hizo a Satanás? Y si Él hizo el mundo, ¿por qué nos abandona? ¿Y por qué permite tanto? Pues eso está mal, Dios está mal, ¿no? Y ese es nuestro yo el que está juzgando, sin entender que estamos tomando una posición de Dios, juzgando a Dios, y no comprendemos la historia, cómo fue desde el principio. Y Satanás, así en el huerto del Edén, le dijo a Eva, no, no es cierto, no vas a morir. Lo que pasa es que vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. En el momento en que comieron de la fruta, se dieron cuenta de que estaban desnudos y fueron a esconderse. Y se pusieron hojas de higuera. Y Dios les empezó a llamar. Adán, Adán, ven. ¿Por qué no venías? Te estaba llamando. Es que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal que te dije que no comieras porque el día que de él comieras morirías? ¿Y qué contestó Adán? ¿Quién levanta la manita? ¿Qué contestó Adán? Fíjate lo que contestó. La mujer que tú me diste. ¿Qué es esa respuesta? Tú tuviste la culpa, Dios. Pero eso es porque ya la luz lo había abandonado. Él se había apartado de la luz. El error estaba en él y ahora empezaba a culpar. A Dios mismo, a la mujer la culpó y a Dios en un solo tiro. La mujer que tú me diste me dio a comer del árbol. O sea, por culpa de ella y por culpa tuya, ¿para qué me la das a esta? Me hubieras dado otra. Pero me diste una chafa, ¿no? No sé. Pero ahí está el hombre en su ego, engañado por el diablo, que le dijo, lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de este, vas a ser como Dios. Y cayó en esa mentira. O sea, el diablo lo engañó por completo, pero el hombre comenzó a comportarse como si fuera Dios. Y nosotros no somos Dios. En el momento que estamos frente a la muerte, es cuando nos damos cuenta de que nosotros no somos Dios. Y entonces ahí es donde nos humillamos y decimos, Dios mío, ¿dónde estás? Perdóname, sálvame. Tenemos que reconocer que nosotros no somos Dios. Cuando decimos, no, Señor, yo no soy Dios, tú eres Dios, lo reconocemos a Él. Y ahí se empieza a poner en orden la perspectiva. Nos hacemos humildes, nos humillamos y le damos el honor al que merece el honor. Ahora, el Dios majestuoso, todopoderoso, eterno, ese Dios verdadero y único, vino a identificarse con nosotros y a revelarse a nosotros en Jesús. Y Él y el Padre, uno son. Inciso, bueno, estamos en el G, que es Jesús y el Padre uno son. Ahora vamos a poner aquí un inciso nuevamente, inciso A. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Juan capítulo 14, versículo 7.
Si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre. Y desde ahorita le conocéis y le habéis visto. Gloria a Dios, aleluya. Inciso B, Juan 14, versículo 8. Y le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Inciso C, Juan 14, versículo 9. Jesús le respondió, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto no cabe en esta cabeza. Solo a través de la fe en el corazón, de aceptar quién es Jesús, conocer quién es Jesús. Pero es tremendo porque no solo es decir que Jesús es Dios, sino que Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados, para sanar nuestras enfermedades y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros hoy. Tiempo real. Está intercediendo por nosotros. Resucitó, murió y resucitó. Él es Dios, Él es el Padre, Él es Jesús. Juan capítulo 1, verso 1 dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan capítulo 14, versículo 8, Felipe dice, muéstranos al Padre. Estas dos escrituras son importantes. El reconocer que Jesús era ciudadano del cielo debido a la forma en que era apoyado por Dios, cómo hablaba de Dios y la seguridad que tenía en lo que decía y hacía. Solo alguien que conocía a Dios y que había estado tiempo con Él podía ser y hacer lo que Jesús era y lo que Jesús hacía. Por esto Felipe le dice, muéstranos al Padre. O sea, confiamos que tú vienes de allá y has estado allá y sabes quién es. Muéstranoslo. Entendiendo que Jesús podía hacerlo. Pero ahora Él lo lleva más allá. No solo conocía al Padre y podía mostrárselo, sino que Él es en el Padre y el Padre es en Él. Es decir, no solo el verbo era con Dios, sino que el verbo era con Dios, sino que el verbo era Dios. Jesús vino para que a través de Él el mundo conociera a Dios. Otra vez esto. Jesús vino para que a través de Él el mundo conociera a Dios. Y aquí quiero hacer un comentario respecto a lo que preguntó Aranza Su. Y dijo Aranza, ¿quién es el Espíritu Santo? Aranza dijo, ¿quién es el Espíritu Santo? Ahora nos vamos a adelantar varios capítulos para hacer una pausa aquí y decir algo importantísimo. Así como yo te dije hace rato, yo quiero y tengo que decir que Jesús es el Redentor, no voy a esperar hasta 5 sesiones para decirlo, es bien importante que tú sepas que la redención la adquieres hoy a través de Jesús, el Mesías, profetizado en las Escrituras, y que la redención implica que todo tú eres comprado de nuevo y que Jesús pagó por todos tus pecados y por todas tus enfermedades y que no es suficiente conocer a Dios como creador, sino también como redentor para que tú verdaderamente puedas estar al 100% con Dios y Dios al 100% contigo, entendiendo que esta redención no tiene nada que ver con una habilidad tuya. No tiene nada que ver, la redención no tiene nada que ver con tus habilidades, con tu intelecto, con tu bondad, con tus obras, con tu mente natural, con tu inteligencia, ni con tu obediencia. No tiene nada que ver con tu obediencia, tiene que ver exclusivamente con la obra de Jesús y con la fe que tú tengas en lo que Él hizo. Con que tú le abras el corazón a Él y le digas, creo en ti, sálvame.
creo en ti. Entonces la redención es un regalo del amor de Dios para nosotros. Es un regalo gratuito. Entonces Jesús, lo que leímos aquí, volviendo al punto del Espíritu Santo, Jesús vino para que a través de él el mundo conociera a Dios, no como un Dios lejano, como lo conoce el mundo, en el sentido de, pues es Diosito o el que hizo el cielo y la tierra, sino, déjame te lo presento, es mi amigo. Jesús, aquí está Aranza. Jesús, aquí está papá. Te traigo a esta persona para que te conozcas, Señor. Por eso este curso se llama Conociendo a Jesús. No me gusta llamarle curso, esta experiencia que Dios creó para nosotros. Jesús vino para que a través de él el mundo conociera a Jesús. Y ahora Jesús se fue, Aranza. Jesús se fue y dijo, yo me voy, pero les voy a enviar a otro consolador, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, al Espíritu Santo. Ahorita, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Aquí, contigo, conmigo, para enseñarnos, para escucharnos, para consolarnos, para hablarnos, para convencernos, para guiarnos y para hacer todo lo que Jesús hizo con sus 12 discípulos. El Espíritu Santo. Ahora, si ya entráramos a profundidad, veríamos todo lo que la Escritura nos habla del Espíritu Santo. Nos daríamos cuenta, en primer lugar, que el Espíritu Santo es una persona. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu, tú tienes espíritu, alma y cuerpo. Así como Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu, así tú eres espíritu, alma y cuerpo. Somos semejantes en 3 dimensiones. Tu cuerpo y tu alma son distintas partes de ti, pero las dos eres tú. Tu espíritu es una parte distinta a tu alma y a tu cuerpo, pero eres tú. Una sola persona. Dios es un solo Dios en 3 dimensiones. Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, la dimensión del Espíritu de Dios nos ha sido enviada por Jesús, quien pagó en la cruz. Padre, Hijo y Espíritu son uno. Se mueven juntos, no están divididos en nada. El Espíritu honra a Jesús, el Espíritu Santo honra a Jesús, el Padre honra a Jesús. Jesús honra al Padre. El Padre y Jesús honran al Espíritu Santo. O sea que es nuestro maestro para estar con nosotros todos los días, todas las noches. Y es una bendición estar con Él, ¿sabes? Porque Él está aquí. Si yo estuviera en mis rollos, yo no estaría con Jesús. Pero yo quiero estar con Él. Quiero estar donde tú estás, Señor. Tú me salvaste. Quiero estar donde tú estás. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde está el quebrantado de corazón y humilde de espíritu? Dice, yo habito con el quebrantado de corazón y el contrito de espíritu. El humilde, en la oscuridad, en las alturas. Dice el apóstol Pablo, cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón, que si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. Jesús y el Padre uno son. Tenemos que conocer al Espíritu Santo, ¿ok? Eso es como nuestra asignatura al mismo tiempo de conociendo a Jesús. Ahora vamos a hacer conociendo al Espíritu Santo. Jesús hace 2000 y tantos años, ¿verdad? Subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y envió 50 días después
al Espíritu Santo, quien está aquí con nosotros. Él es el testigo de Jesucristo. Él es el que escribió la Biblia. Él te va a hacer sentir su presencia. Él te va a hablar. Él te va a despertar. Él va a estar contigo siempre. Jesús, el Padre nos lo ha dado. No os dejaré huérfanos, dice la Escritura. ¿Quiénes aquí hemos perdido a un padre o a una madre? O que no tuvimos un padre o una madre. Que nos sentimos solos, sin valor, abandonados, impotentes, sin saber qué hacer. Jesús es el Salvador. Y Él nos dijo, no los voy a dejar huérfanos. Jesús vino y nos salvó y nos dijo, no te voy a dejar. Así es que llámale a tu problema y dile, ¿sabes qué? Jesús no me va a dejar. Jesús no me va a abandonar. Así es que tú te vas porque el Espíritu Santo está conmigo. Y Jesús no me abandonó, ni me va a dejar. Él me abraza y yo lo abrazo a Él. Gloria a Dios. Jesús es la imagen y dominio de Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Estas palabras fueron dichas en el principio, primeramente para Adán, pero fueron total y plenamente cumplidas en Jesús. Fueron total y plenamente cumplidas en Jesús. En Mateo 3:17 dice, he aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hebreos 1 del 2 al 3. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Otra vez, Él es en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O dicho de otra manera, la expresión exacta de su naturaleza. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas. ¿Qué entiendes por esta palabra? Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Quiere decir que Él le dice a Júpiter, Saturno, Venus, Marte, ahí te quedas. Y a los planetas, ahí se quedan. Y a las leyes de gravedad, ahí se quedan. Y al universo, así se quedan como yo les mando. Él sustenta todas las cosas. Para los que saben de física, química y todo esto, el átomo, cómo se une el átomo y obedece a quedarse ahí. Las uniones más pequeñas, ¿verdad? El átomo, la célula, todo esto, el Señor, las moléculas, se quedan ahí porque ahí Dios les manda que se queden por la palabra de su poder. Dice, Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién hace esto? ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? Aquí dice, el Hijo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra. La palabra de Dios, la palabra de su poder. Ustedes van a leer la Biblia y van a ver que a través de la palabra el Señor hizo todo y hace todo. Ya vimos aquí que Jesús es el verbo, que el verbo se hizo carne. Jesús, nuestro siguiente capítulo es, ya vimos Jesús, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra de Dios, Dios hizo todo por la palabra y la palabra se hizo carne. Y lo vimos, se hizo carne y se convirtió en un cuerpo, en un humano, en un hombre, que nos ha mostrado toda la gloria y la naturaleza de Dios en sus acciones, en Jesús. Y ahora aquí estamos viendo, ¿dónde estoy? Ya le moví. Él es la imagen misma de su sustancia. El resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, eso es su carácter.
El carácter de Dios lo vemos en Jesús. Sustentó todo con su palabra. Esto habla de autoridad. Gloria, carácter y autoridad. Génesis 1:26, ya me voy a ir rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo. Habla de la imagen y semejanza de Dios y dominio. El primer Adán lo tuvo, pero lo perdió cuando su pecado. Y al obedecer al diablo se sometió a él y todo lo que Dios le dio se corrompió y el hombre perdió todo lo que Dios le dio. Se lo robó Satanás. Jesús es el segundo Adán. Lo dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 45 al 47. El segundo Adán es Jesús. Lo tiene todo y no lo perdió, porque fue sin pecado. Antes bien, vino a derrotar al diablo y todas sus armas, la enfermedad, la muerte y todo lo que el diablo hace para lastimar y para herir. Jesús lo destruyó a él. Y legalmente lo hizo. Por error del mismo diablo al castigar y matar a un inocente, el diablo perdió todo. Así como Adán perdió todo por su pecado, el diablo también cometió un error. Mató a un inocente. Mató a alguien que él no tenía autoridad sobre el diablo. Él no podía hacerle nada al diablo. Perdón, el diablo no podía hacerle nada a Jesús. Jesús no tenía por qué el diablo no tenía derecho a tocar a Jesús. Pero esto lo permitió Dios, lo planeó Dios para que Jesús destruyera el imperio de Satanás. Y Satanás es el que a través del pecado y de la mentira engaña al mundo entero. Pues Jesús venció a Satanás y venció al pecado y venció a la muerte. Y venció a su carne también, siendo obediente. Jesús recuperó lo que Adán perdió. Jesús recuperó lo que Adán perdió y restauró al hombre a través de la fe. De Jesús tomamos todo. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, exalto a Jesús. Exalto, Señor. Vemos tu gloria. Este escritor dice, vimos su gloria. Y los discípulos vieron su gloria con ojos físicos. Pero nosotros vemos su gloria en la Escritura, en la Biblia, en la palabra. Esta Escritura dice, vimos su gloria. La gloria que vemos en Jesús es la imagen y semejanza de Dios y su señorío o dominio. Esto es lo que se había perdido en Adán, pero es recuperado por Cristo y en Cristo. Es muy importante que realmente veamos su gloria para pedirla para nosotros. Porque Jesús fue el unigénito y ahora es el primogénito. Esto quiere decir que Jesús fue el unigénito, el único hijo de Dios, sus genes, pero ahora es el primogénito. Quiere decir que ya tiene hermanos con sus mismos genes. ¿Y quiénes son estos hermanos? Exactamente, sí, Aranza. Eres tú. El Espíritu Santo está en ti. Son los genes de Jesús. Somos hijos de Dios. Pero todo esto nosotros lo conocemos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Nosotros no conocimos en carne y sangre a Jesús, pero se nos predicó el mensaje del Evangelio que dice quién es Jesús y se nos dio la palabra. Y por eso tenemos una experiencia con Él a través de la fe. Gracias, Padre. Estamos bien locos. Gloria a ti, Señor. Tú también estás bien loco. Gracias, Señor. Hermoso. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Puedes leer en tu casa, voy a terminar, Romanos 8 del 29 al 30.
Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate esta parte, son muchas cosas. A los que antes conoció, los predestinó. O sea que el Señor desde antes dijo, a ti, Aranza, te conozco y yo de antemano pongo un destino para ti desde antes. Pero te conoció desde antes de que nacieras. Desde antes de que existieras en el corazón de Dios, ya Él te había conocido y te predestinó para que fueses hecha conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a nosotros, también nos llamó un día y recibiste una llamada. Oye, Aranza, ¿quieres venir? Te invito a que conozcas a Jesús. A estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Jesús dijo, yo pago todo pecado por ellos, son inocentes, el diablo ya no los puede tocar, se van las enfermedades, son justos y el cielo está abierto para ellos, y todas las bendiciones que están en Deuteronomio 28 son para ellos, porque yo los justifico con mi sangre por cuanto ellos han creído en mí. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Quiere decir que Dios nos glorifica a nosotros. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, el Padre nos dará su gloria a través de la gracia, como lo indica Efesios capítulo 1, versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia fuimos predestinados, para la alabanza de la gloria de su gracia. Karina, hay un llamado para ustedes tremendo. Dios los va a usar, se van a preparar, Dios los va a enseñar y Dios los va a usar para que muchas familias sean bendecidas. Yo sé que nos debemos una plática ahí muy bonita, muy padre que Dios tiene en su corazón, en mi corazón, y le doy gracias a Dios porque Él llama y Él escoge y Él trae a quien Él quiere, como Él quiere. Gracias a Dios porque estamos aquí y Él nos da su gloria. Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos para el amado. Vamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Juan 1, versículo 16 al 17, dice, porque de su plenitud, de la plenitud de Jesús, tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Quiénes recibieron una gracia, una salvación, un regalo, una bendición? ¿Quiénes recibieron? Dice el Señor, te dio su gracia y te da gracia sobre gracia y te da otra gracia y más gracia y más favor, porque en Él no hay crisis ni escasez, porque Dios es Dios y es todopoderoso y es bueno. Gracias al Señor. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Con toda claridad dice, Dios mostró la gracia en la vida de Jesús y al morir en la cruz, esa gracia está disponible a nosotros por la fe. La palabra gracia viene del griego charis, se refiere todo lo que es Dios y lo que Él ha decidido darnos. Su naturaleza, poder o imagen y dominio. La gracia es el don de todo lo divino que viene de Dios para restaurarnos a la imagen y dominio que Adán tenía y perdió. Prepárate para recibir la gracia por fe. Prepárate para recibir la gracia por fe. Nos faltó un inciso, que es el inciso H, que es la palabra escrita, es un ancla segura y firme. Esto es para que tú tengas confianza en que no te vas a perder. Para que tú tengas confianza para que tengamos confianza en que no nos vamos a extraviar. Porque la palabra va a ser un ancla para nuestra alma. Gloria a Dios.
este es un capítulo más o un inciso más que necesitamos pues tomar. ¿Qué les parece si se los envío por escrito en el chat de Conociendo a Jesús y en el chat de Casa Zoe para que lo lean? ¿Sale? Y podamos concluir este capítulo que es la palabra de Dios, y la siguiente semana podamos comenzar con uno nuevo que se llama ¿Quién es Dios? Y quiero decirte brevemente antes de despedirnos que estas son solamente algunas bases y fundamentos, pero que la idea de esta conexión que tenemos es que tengamos una conexión dinámica, pero tenemos que establecer algunas bases, porque nosotros no somos los dueños y amos de esto, es el Señor. Entonces, para poder honrarlo, para poder comprender qué seguridad tenemos, qué confianza tenemos, porque lo que Él va a hacer en nosotros es a través del Evangelio de Jesús y de su palabra. Y necesitamos tener estas conclusiones, estos fundamentos de por qué Dios va a obrar. Pero sí quiero decirte que el propósito no es estar estudie y estudie y estudie, que está muy bien estudiar, porque estudiar te va a permitir tener elementos que te permitan conocer más y comprender más. Pero tú no puedes esperarte a tener un doctorado para salir del problema. Necesitamos que Dios hoy obre. ¿Y sabes qué? Dios tampoco quiere que te titules para obrar en tu vida. Dios quiere obrar hoy en tu corazón y en tu casa. Entonces queremos hacer por eso se llama Conociendo a Jesús. ¿Qué sucedía con las personas que conocían a Jesús? A veces no comprendían, no les había dado tiempo de ir al seminario, de ir al instituto teológico, de tomar el curso, de recibir el diploma. No comprendían, pero Él los había curado. Él los había sanado. Le devolvió la vista. María Magdalena, pues no es que en la serie ahí, María Magdalena, pues es que no sé cómo fue, pero pues Él me hizo libre y soy otra persona. Es más, no sé ni cómo se llama. Habían unos que no sabían ni cómo se llamaba, el profeta de Galilea o el hijo de David, el de Nazaret. Él me sanó, me curó, o sea, no sé cómo lo hizo, ¿verdad? Dios empieza por un milagro y lo que deseamos es que tú te encuentres con Jesús para que tú le abras tu corazón y le permitas a Él conocerte, tocarte, hacer todo lo que Él quiere hacer en ti para que le permitas amarte y para que tú le puedas amar, para que tú le puedas conocer. Y entonces sí, te metes al seminario teológico si quieres, está perfecto, está bien que estudies en el seminario teológico, pero cuando termines de estudiar el seminario teológico y estudies 2 o 3 doctorados, te vas a dar cuenta de que tienes que volver al principio. Y esto es lo que el apóstol Juan decía: si ustedes mantienen lo que oyeron al principio, lo que nos enamoró de Jesús cuando nos sanó, cuando nos salvó, es lo que nos impulsa a compartir con otros y lo que nos hace entender su amor. Porque todo lo que Dios va a hacer por ti, no lo va a hacer porque te metas al instituto, lo va a hacer porque te ama. Y Él quiere que te prepares para servirle, porque entre más capacitados estemos, le vamos a servir mejor. Y por eso debemos de prepararnos también. Pero hoy el caso es que estés con Él, que aprendas de Él, que lo conozcas, que le permitas entrar en tu vida, que le tengas confianza, que le escuches. Que esta semana, independientemente a hoy que es nuestra sesión o nuestra conexión, que esta semana leas la Biblia de una manera diferente, sabiendo que son las palabras de Jesús y que Él te está esperando. No es cuánto sabes,
sino cuántos momentos te acercas a Él, con qué corazón te acercas a Él. Ahora vamos a orar para despedirnos y quiero pedirles, mira, nadie te está oyendo, aquí los micrófonos están cerrados, podemos orar todos, pero me gustaría que oraras por tu vida, por tu situación, por tu deseo también. ¿Sabes? La oración es la unión de los deseos. El deseo tuyo con el deseo de Dios. Lo que Dios desea para ti y lo que tú deseas, lo que Dios desea hacer en tu vida y lo que tú deseas que Dios haga en tu vida. Lo que tú necesitas. Y esto habla de conociendo a Jesús como el Padre, conociendo a Dios como Padre, habla de un Padre amoroso que nos dio a Jesús. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? La Biblia dice así, si a Dios le plació darles a su Hijo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? Entonces, tenemos que relacionarnos con Dios con fe, no con teología. O sea, no con cuánto sabemos o no sabemos. No te preocupes por cuánto sabes, y si sabes mucho, qué bueno, pero que lo que sepas no te estorbe para la oportunidad de hablar con Él. Porque ese es el principio a lo que Dios nos ha llamado, a ser sus amigos íntimos, a creer en Él y a no tener temor. Entonces necesitamos necesitamos meternos en la hoguera y quemarnos ahí con Él. La hoguera del Espíritu Santo. Dios compara al Espíritu Santo como un fuego que va a quemar y va a purificarnos. Señor, vamos a orar. Señor, primero vamos a dar gracias, ¿sale? Señor, te damos gracias por tu fuego. Gracias por el amor que nos hace sentir, que es maravilloso, Señor. Ahora vamos a pedir perdón por cualquier error que hayas cometido. Perdónanos por toda incredulidad. Perdónanos por toda humanidad. Perdónanos por salirnos de tu voluntad, por no conocerte. Pero gracias, ahora sigue dando gracias. Te damos gracias porque tu amor está disponible para nosotros siempre. Queremos conocerte, Señor. Ahora empieza a orar de lo que tú quieres decirle en tu corazón. Queremos pedirte, Señor. Tú ora con tus propias palabras. Pídele, pídele. Señor, queremos pedir, yo te quiero pedir por la vida de todos los que están aquí conectados. Tú conoces la necesidad de cada uno, amado Jesús. Te quiero pedir, Señor, que esta sesión sea una sesión de comunión contigo, de corazón a corazón, y que cada persona que está aquí pueda conectarse contigo hoy, Señor. Dice tu palabra que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Te damos las gracias, Señor, porque así lo has querido tú y no tenemos temor. Echamos fuera todo temor, Señor. Y la incredulidad se va, Señor. Se va fuera y lejos ahora. La incredulidad se va. Diablo, cierras tu boca, eres un mentiroso. Te vas. En el nombre de Jesús, enmudece. En el nombre de Jesucristo. Venimos a ti para tomar tu gracia. Ahora pídele ese favor, esa situación que tanto te necesitas. Pídele ese favor, eso que tú estás esperando. Y dile, Señor, guíame. Guíame en lo que tú quieras que yo comprenda, Señor. Y que yo no te estorbe, Señor. Enséñame. Hágase tu voluntad, Señor. En la tierra como en el cielo. Oh, Señor, lléname de tu espíritu. Pídele, lléname de tu espíritu para que yo pueda entender tu voluntad. Y como dice tu palabra, oro. Porque tu palabra dice que el apóstol Pablo oraba para que nosotros recibamos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús. Dile, Señor, te entrego mi dolor, te entrego mi miedo, te entrego el temor. Perdóname por dudar.
Y hoy recibo tu fe, Señor. Recibo la fe en tu palabra. Y ato en el nombre de Jesucristo todo obstáculo y todo impedimento. Y declaro, Señor, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo no sé por quién estoy orando, por qué situación estoy orando de alguien, de algo que está pasando, que es como si el diablo te dijera que no. Y sabes que eso no es cierto. Lo que hacemos es decirle al diablo, te vas en el nombre de Cristo. Y estamos orando juntos, Señor, por las cuestiones que aquí tú conoces. Y estamos pidiendo que tu Espíritu Santo se mueva sobre todas las familias aquí involucradas para arrastrar y echar fuera toda obra de Satanás y del diablo en el nombre de Jesucristo. Y declaro tu autoridad y tu reino, Señor, obrando con poder y tu palabra y tu verdad. Y declaro la sangre de Jesús en todas estas peticiones y en todas estas vidas, Señor, en todo lo que se ha pedido en el nombre de Jesucristo, para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias y confiamos en tu victoria y en tu poder. Gracias, Señor. Gracias por la sanidad. Gracias por la bendición. Gracias por el espíritu de adopción, porque nos has adoptado y nos has hecho tus hijos. Y ahora somos tus hijos, Señor. Y Jesús es el primogénito. Te damos la gloria y declaramos que tu palabra es verdad y creemos y confiamos en tu palabra, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Por tu gracia, Señor, por tu poder, por tu obra, por tu victoria. Gracias por glorificarnos. Gracias por glorificarnos. Jesús dijo, Señor, te pido que ellos vean esa gloria que me diste desde el principio, Señor, para que donde yo estoy, ellos también estén. Y hoy, Señor, te damos gracias porque tú nos haces estar donde tú estás y nos haces libres, Señor. Declaramos el reino de Dios en nuestra vida. Declaramos la sangre de Jesucristo. Declaramos la paz de Dios en esas necesidades, en cada vida y en cada persona, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a ti. Dedícate este día, toda la semana, a alabar a Dios y a darle gracias. Tu mente va a estar cambiando y siendo más sensible a Dios. Lee la palabra durante esta semana para que tengas una continuidad. Y estamos aquí en el chat de Conociendo a Jesús, aquí por Casa Zoe, Iglesia Casa Zoe en Facebook, y también en Casa Zoe podemos estar en contacto, en comunión. Recuerden que estamos para servirles y para atender cualquier necesidad. Por favor, tengan la confianza para que también podamos estar orando orando juntos por las cargas, sobrellevar las cargas los unos de los otros, como dice la palabra. Pues les amamos y les bendecimos, y gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de conectarnos. Y bueno, pues me despido. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias por... Gracias, buenas noches. Buenas noches, igualmente. Muchas gracias. Estamos en contacto, ¿eh? Bendiciones. Hasta pronto. Bye, gracias, bye. Klaus. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Igualmente. Que Dios te bendiga. Gracias. Saludos. Bendiciones a todos. Bye. Gracias. Los amo. Bye, bye. Te amamos, Gladys. Gracias, Gladys. Bye. Un beso. Chao. Saludos. Chao. Adiós, Katia. Bye. Gaby. Jenny. Chao. Ami. Bye. Bye, bye. Nunca me quiero ir.